Las 48 leyes del poder por Robert Greene. Ley número 18. No construyas fortalezas para protegerte. Aislarse es peligroso. Juzgamiento. El mundo es peligroso y está lleno de enemigos por doquier. Todos deben protegerse. Y una fortaleza parece una opción segura, pero aislarse te expone a más peligros de los que te protege. Evita que recibas información valiosa, te convierte en un objetivo visible y fácil. Es mejor circular entre la gente, encontrar aliados, mezclarse. Estarás protegido de tus enemigos en medio de la multitud. Transgresión. Entre los años 221 y 210 a.C., Qin Shi Huang era uno de los hombres más poderosos que existían, incluso más poderoso que el mismo Alejandro Magno. A los 38 años había conquistado los reinos que rodeaban al suyo y se había encargado de unificarlos, para así convertirse en el primer gran emperador de China y fundador de la dinastía Qin. Pero para los últimos años de su vida, muy pocos lo habían visto. El emperador vivió en uno de los castillos más increíbles que se han construido. Tenía 270 pabellones, a su vez conectados por pasajes secretos, que permitían que el emperador se moviera con libertad, sin que nadie lo viera. Dormía en un cuarto diferente cada noche, y cualquier persona que lo viera era inmediatamente decapitada. Muy pocos conocían dónde se encontraba, y si ellos llegaban a filtrar esta información, correrían con el mismo destino fatal, tan común en la época. Con el paso del tiempo, el emperador se había vuelto tan paranoico que tenía miedo de cualquier interacción con alguna otra persona. Cuando tenía que viajar, se disfrazaba de una persona diferente, para que nadie lo identificara. En uno de estos viajes, de repente, murió. Su cuerpo fue traído de vuelta en un carruaje con pescado podrido para disimular el olor y que nadie se enterara de su muerte. Murió solo, lejos de sus esposas, familia o amigos, acompañado únicamente de unos pocos ministros y unos eunucos, quien posiblemente lo envenenaron. Interpretación. Antes de convertirse en emperador, Qin Shi Huang era el rey de los Qin, un guerrero sin miedo y con ambición. Lo describían como un hombre con voz de chacal y corazón de tigre o lobo. Podía demostrar misericordia, pero generalmente era violento, y fue a partir de trampas que conquistó las provincias contiguas para finalmente fundar a China. Acabó con el sistema feudal y llevó a todos los miembros de familias reales a vivir con él a su palacio. Consolidó los tramos y las paredes de la gran muralla china, estandarizó las leyes, el lenguaje y hasta el tamaño de los carruajes. También volvió ilegal a Confucio, uno de los filósofos más importantes de la cultura china, y bajo su orden se quemaron miles de libros relacionados con él. Además, si alguien lo citaba, era inmediatamente decapitado. Esta acción le había creado enemigos a tal punto de volverse paranoico y temoroso. Él se dejó apoderar del miedo. Un escritor escribió: Qin ha tenido éxito imprecedente en las últimas 4 generaciones, pero aún así vive en un estado constante de miedo y temor. A medida que el emperador se sumergía más y más en el miedo, poco a poco perdió el control de su reino. Eunucos y ministros emitían políticas públicas sin contar con su autorización o siquiera con su conocimiento. Para el final, era emperador únicamente en nombre, ya que se había desligado de sus tareas. Había dado completamente el control y para cuando murió, muy pocos se habían dado cuenta de tal hecho. Se rumorea que sus ministros de confianza que habían promovido su aislamiento eran los mismos que lo habían envenenado. Al aislarte, pierdes contacto con tus fuentes de poder, no sabes lo que sucede a tu alrededor, pierdes tu sentido de proporción. En vez de estar seguro, pierdes toda información valiosa de la que tu vida pueda depender. Nunca te aísles completamente, podrías no escuchar las voces de aquellos que conspiran contra ti. Observancia. El rey Sol, Luis XIV, mandó construir el Palacio de Versalles en el 1660. Su corte habitaba con él este palacio y no había uno igual en el mundo. Luis XIV vivía rodeado de nobleza. Él habitaba al centro del palacio y dependiendo del rango se determinaba la cercanía de la habitación de sus nobles. La habitación central del rey acaparaba la atención de todos los habitantes del palacio y el rey era el protagonista principal de todas las actividades y procedimientos de Versalles. Contar así fuera con una atención mínima por parte del Rey Sol, a manera de pregunta o de una afirmación insignificante, representaba algo de gran importancia. Versalles respiraba al son de Luis XIV. No había privacidad en el palacio, ni siquiera para el rey.
Todos los cuartos estaban conectados y los pasillos llevaban a salones en donde los nobles se reunían para hablar. Luis era ofendido si un noble importante no habitaba el palacio, y aquellos que no se mostraban en las reuniones eran completamente aborrecidos por el rey. Si uno de ellos buscaba algo del rey Sol, él decía: «Yo no lo conozco». Interpretación. Luis XIV llegó al poder al final de una horrible guerra civil conocida como la Fronda, que fue ocasionada por el resentimiento de los nobles hacia el trono. Al ver que el trono tenía cada vez más poder, los nobles ansiaban con volver al feudalismo, en donde cada lord reinaba su tierra y el rey no influenciaba. Los nobles perdieron la guerra, pero el resentimiento continuó. Versalles iba más allá de ser un lujo para el rey. Tenía la función de tener a los nobles cerca y reducidos a procesiones y rituales del palacio. Teniéndolos cerca, Luis XIV los podía vigilar. Al no haber privacidad en Versalles, no existían secretos. Luis XIV se dio cuenta de que para un rey aislarse es extremadamente peligroso. Mientras el rey no está, conspiraciones y bandos se crean, y una rebelión está solo a la vuelta de la esquina. En cambio, si el rey socializaba y se mantenía abierto a los demás, podía combatir estas amenazas. Las condiciones que impuso el rey Sol en Versalles duraron durante todo su reinado, 50 años de una relativa paz, en donde si se caía un alfiler en Versalles, Luis XIV lo escuchaba. Claves para el poder. Crear una fortaleza es un error, ya que se convierte en un signo del aislamiento del poder y es un objetivo fácil para enemigos. Es un lugar en el que te puedes defender, pero al mismo tiempo disminuye tu flexibilidad. Cuando decides habitar una fortaleza, todos sabrán dónde estás, y un ataque en forma de asedio convierte fácilmente la fortaleza en una prisión. Históricamente, las fortalezas eran también objetivo de enfermedades contagiosas, como la peste, por sus espacios pequeños y concurridos. Estratégicamente, una fortaleza no brinda protección, sino que crea más problemas de los que resuelve. Las diferencias entre los dos protagonistas anteriores es que uno, el emperador chino, al aislarse, se entregó al miedo, a la paranoia y empezó a tener temor de cualquier interacción humana, privándolo de información valiosa y finalmente de su mismo reino. Luis XIV hizo justamente lo contrario, hizo que todo en su fortaleza dependiera de sus decisiones, que en todos los procedimientos el rey Sol fuera el centro de la atención, y al estar tan cerca de todos los nobles, los podía controlar y adelantarse a cualquier complot. Los dos protagonistas habitaban palacios, pero los habitaban de forma diferente. El palacio más importante es el palacio mental. Los humanos son seres sociales por naturaleza, y el poder de una persona aumenta entre más conexiones tenga y entre más circule en diferentes grupos. En la actualidad, podemos ver que las personas de poder hacen reuniones e invitan a varios grupos de poder para afianzar alianzas. En momentos de gran incertidumbre, debemos combatir el deseo de retraernos. En vez de eso, hay que hacerse más accesible, hablar con antiguos aliados y crear nuevos. Fuérzate en entrar en diferentes círculos, más diversos y diferentes al tuyo. Esto creará oportunidades para ti. Pienso que Robert Greene no se refiere tanto a una fortaleza física, sino a una mental, en donde sucumbimos todos a nuestros demonios y nadamos en nuestra miseria y pensamientos destructivos. Él nos incita a abrirnos más a los demás, a buscar oportunidades, a hacer conexiones. Recuerda, tu poder aumenta con cada persona que conozcas. El hombre de Estado, Cícero, nació en una familia de baja nobleza. Tenía muy pocas probabilidades de llegar al poder, a menos de que encontrara la forma de hacerse un lugar por sí mismo, y lo logró de forma maravillosa, al identificar a todas las personas que tenían influencia y conocer con quién se relacionaban cada uno de ellos. Sus conexiones con el tiempo fueron creciendo. Con el tiempo conocía a todos, sabía de todos, y su red de conexiones era tan grande que si un enemigo surgía en algún lugar, un aliado estaba cerca para respaldarlo. Talleyrand es otro ejemplo. Cada vez que había una transición de poder, sobrevivía al cambio y prosperaba, ya que no dependía de un grupo en particular, sino que se adelantaba al cambio, y para la transición ya tenía conexiones con el nuevo poder. Nunca te veas de una manera tan superior como para poder considerar cortar tus relaciones con la gente de inferior importancia. Al aislarte a tu fortaleza mental o real, te vuelves un objetivo fácil, y tu aislamiento será visto como un insulto que ocasionará una revuelta. Aislarse completamente trae los siguientes problemas. Número 1, pierdes contacto con tus fuentes de poder. Número 2, no sabrás qué sucede alrededor tuyo, pierdes el sentido de proporción.
Número 3. No podrás escuchar los complots o información valiosa de la que tu vida pueda depender. Uno puede ausentarse según la ley 16, a manera de darle armonía a una relación, a un negocio, a un arte, pero aislarse es el extremo de la ausencia, no hay ningún balance, es darle la espalda completamente a algo para entretener las obsesiones y la paranoia. Un periodo a solas es perfectamente normal, promueve la reflexión y el autoconocimiento, pero volverse un ermitaño está lleno de peligros y con el tiempo te tildarán de loco. Es una cuestión de balance y propósito. El poder es algo creado por humanos, surge a través de la interacción entre ellos. Por eso, inevitablemente, es creado por el contacto con otras personas. Qué fácil pareciera buscar refugio en las fuertes paredes de una fortaleza. Qué fácil es refugiarse en ti mismo, negando tus dones a los demás. Para mí es difícil también aplicar esta ley, ya que prefiero y disfruto de la soledad. Pero esta decisión pasiva conlleva más problemas de los que soluciona. Debemos forzarnos a ser más sociables. Según el Centro de Control de Enfermedades, la soledad y el aislamiento social están ligados directamente con riesgos de salud. Estudios demostraron que al una persona aislarse, aumenta significativamente la probabilidad de muerte por todas las causas, siendo tan peligroso como fumar, tener sobrepeso o no realizar actividad física. El aislamiento social aumenta el riesgo en un 50% de sufrir demencia. Tener malas relaciones sociales aumenta en un 29% la probabilidad de sufrir enfermedad cardíaca y en un 32% de un infarto. El aislamiento está ligado a mayores tasas de ansiedad, depresión y suicidio. En pacientes con problemas cardíacos que vivían en la soledad, la probabilidad de morir era 4 veces mayor. En Japón, hay un grupo de personas que se aíslan de la sociedad por periodos prolongados, más de 6 meses. Evitan cualquier participación en eventos sociales, solo hablan con su familia y se confinan a vivir en un cuarto. Se les conoce como hikikomoris. En un estudio muestra que ellos tienen un riesgo aumentado de quitarse la vida, de sufrir comportamientos obsesivo-compulsivos y de tendencias adictivas. Evitar el aislamiento no solo es estratégico, sino que es saludable para ti. En tiempos modernos se ha facilitado tanto el aislamiento, pero en nuestros cuerpos, en nuestra biología, una vida social es necesaria. Somos sociables por naturaleza. Robert Greene nos invita a ver el mundo como un gran Versalles, lleno de salones que se comunican entre sí, y tú puedes entrar y salir fácilmente de diferentes círculos sociales. Este contacto social te protegerá, tus enemigos no tendrán secretos, y los conspiradores no te podrán aislar. Siempre en movimiento y mezclándose entre las personas y cuartos del palacio, ningún cazador podría dispararle a una criatura tan esquiva. Revocación. Es muy difícil recomendarle a alguien que se aísle. El aislamiento es una estrategia de control de sectas y grupos peligrosos. Ellos van donde la gente sola suele estar y se aprovechan de su vulnerabilidad. Solo existe una aplicación al aislamiento y es un recurso a usarse de manera temporal. Uno se puede aislar para poder pensar claramente sobre lo que sucede alrededor tuyo. Un tiempo a solas podría darte perspectiva. Maquiavelo escribió El Príncipe en el exilio, lejos de las realidades de Florencia. Sin embargo, este recurso debe ser temporal, porque pronto todo tipo de ideas extrañas y perversas empezarán a bailar enfrente de ti. Ganarás perspectiva, pero te olvidarás de tus propias limitaciones. El aislamiento empieza también a ser adictivo, cada vez siendo más difícil salir de él. Te sumerge en la oscuridad y te ata en ella. Si necesitas claridad, usa el aislamiento como un último recurso y asegúrate de dejar un camino de vuelta.